concepto, conceptos de manuales, directivas, boletines, documentación emitida por las autoridades y por los fabricantes. Vamos a irnos metiendo desde lo macro a lo micro y la idea es llegar directamente al punto neurálgico donde ustedes van a verse implicados, que es la parte documental del día a día. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Técnicamente vamos a hablar working at the left, first bulletins and categories, OMA publications, that the specifications and the master general maintenance, technical registers. En esta parte es fundamental el tema operativo del técnico. Publicaciones y mantenimiento, hay veces es entender la figura operativa de las publicaciones de la OMA como tal, como organización de mantenimiento. Y Technical Register, vamos a hablar un poquitico de algo que les da miedo, yo no sé por qué, es como un mito con los técnicos, el libro de vuelo. Vamos a hablar del libro de vuelo como herramienta fundamental y cómo podemos trabajar con el libro de vuelo y con otra herramienta que en algunos he encontrado durante mi experiencia trabajando en aerolíneas. He encontrado que les cuesta a veces entender qué es el MEL y entender que es una herramienta que les puede ayudar a ser mucho más efectivos a la hora de trabajar. Bien, bueno, así como ven la imagen, vemos un paralelo entre lo que era la aviación hace unos años y lo que era un 737 totalmente análogo y tenemos un 737 totalmente digital, donde vemos la evolución en la forma de la navegación. Muchachos, les pido por favor silenciar el micrófono, dado que ya estoy en la presentación. Les agradezco. Em, y les decía que así como los aviones van evolucionando, en días pasados quería haber traído una imagen que vi donde hacían la misma analogía con el Apolo, ya que en días pasados tuvimos despegue exitoso de la estación espacial. Lo mismo ha sucedido en la aviación. La aviación es un constante cambio. Los aviones constantemente se están modernizando y nosotros, como técnicos aeronáuticos, como profesional aeronáutico, como ingenieros, como jefes de producción, como inspectores, debemos ir evolucionando y cambiando constantemente con eh, evolucionando constantemente con todo el tema operativo que tienen los aviones. Y asimismo va evolucionando toda esta parte de gestión documental. Antes cada cual manejaba la gestión documental como quería. Hoy en día la gestión documental ya tiene unas normas y unos lineamientos que son base para todas las aerolíneas, independiente sea grande, sea pequeña. Son unos lineamientos generales. Y así como la aviación va cambiando su infraestructura, el avión va siendo más moderno, de igual manera, la gestión documental va siendo mucho más eficaz, el correcto uso de los manuales ya es una ayuda para el técnico, para que el técnico pueda desarrollar muy bien sus labores, pero allí es donde notamos con algunos, o coincidimos con algunos profesionales, compañeros del gremio, que se siente todavía un miedo o un temor o un bloqueo cuando se ven enfrentados a el tema del uso correcto de un manual o la correcta interpretación por el inglés. Entonces, de aquí nace un tema para todos. Siempre estén trabajando constantemente en su inglés. Vamos a ver dos cositas muy pequeñitas en inglés, el resto los vamos a ver en español, porque entiendo ese tema, pero sería recomendación para ustedes que están pasando del mundo académico al mundo laboral. Son dos cosas totalmente diferentes. En el mundo laboral te pueden sancionar, tenemos régimen sancionatorio y te pueden suspender tu licencia o llegar a inhabilitar completamente. Entonces es un tema totalmente diferente. Mi recomendación y mi consejo para todos mis estudiantes y los invitados del día de hoy, siempre estén pendientes en ir evolucionando y gestionando un cambio de crecimiento en mejoras en pro de hacer la seguridad operacional en los aviones de una forma mucho más segura. Bueno, a la final, ¿qué se entiende por
un programa de gestión documental, allí es donde vamos a ir. ¿Qué se entiende como ese programa? No sé, alguno quisiera participar de los que está hoy como invitado, alguno quisiera participar y darme su concepto de qué entiende como programa de gestión documental. Bueno, profe, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Primero, yo entiendo más como lo que llegué a ver en técnicas de inspección, que me explica, y en el curso de almacenamiento aeronáutico también, que trata como de la trazabilidad de toda la documentación que requiere pues un avión con sus mantenimientos, con su certificado de tipo, con pues que esté aeronavegable en la parte documental también. Te acercas bastante. ¿Alguien más quisiera dar algún comentario? Listo. A la final, el programa como tal, un programa de gestión documental se entiende como ese programa macro que abarca toda la gestión documental en todas sus fases, desde la producción, de dónde sale el documento, qué lo genera, qué lo origina, todo el tema de la distribución, transmisión, consulta, que es lo que nosotros hacemos como tal en el día a día, la organización y esa recuperación o historia y como tal ese manejo final. No sé si en algunos de ustedes han escuchado que los aviones es igual el valor del avión al igual al valor documental. Y para nosotros es fundamental tener presente ese peso documental y poder de transmitir cuando yo vendo mi avión o cuando yo entrego o hago una devolución de un avión, que la gestión documental haya sido bajo unos ciertos lineamientos con los cuales yo le pueda garantizar a la persona que recibe ese avión que todo su proceso documental lo tengo trazado. De allí es donde sale esa trazabilidad documental de todo lo que yo le haga a la aeronave. Y uno de los elementos fundamentales es el libro de vuelo. Eh, de allí es donde vamos a desmentir uno de los temas que les duele a muchas empresas, el tema del libro de vuelo, que no, que el libro de vuelo no se toca, el libro de vuelo solo lo manejan los pilotos. Hoy en día todavía se ve, el libro de vuelo no lo toca mantenimiento. Yo como inspector aeronáutico, como gestor de aeronavegabilidad, cuando hago una inspección, una auditoría, una de las primeras cosas que yo miro es el libro de vuelo. ¿Por qué? ¿Alguno creería darme una razón por qué? Porque ahí se puede registrar todos los problemas o todo lo que le han hecho a la aeronave. Sí, señor, pero no se podría. Yo te cambiaría la última palabra, no se podría, sino se debe registrar. ¿Por qué? Estamos hablando de la gestión documental, es todo el tema, es todo el tema desde la producción de la documentación. Y el libro de vuelo es una de esas principales herramientas donde nace cualquier parte documental. Un ejemplo sencillito. En aproximación, piloto Autopilot Configurations está en aproximación y justo antes del aterrizar, una bandada de pájaros golpea la aeronave. Él aterriza y el piloto reporta eh, interferencia con pájaros en fase de aproximación, se sintió golpe del lado derecho, ya algo sencillo. Desde allí nomás, desde el registro del piloto, para nosotros como técnicos se nos puede estar generando todo el tema de consulta a fabricante porque el golpe excede los límites permitidos del manual de mantenimiento, donde se me puede generar desde el origen del libro de vuelo de ese reporte tan sencillo, puede hacer una inspección en DT con todos los procedimientos y técnicas de inspección, clase 1, clase 2, clase 3, donde yo tengo que generar consulta a fabricante, donde el avión no puede operar o simplemente el piloto reportó, no, no sé, estoy, mi base principal es aquí en Medellín y me encuentro en Cartagena. Durante la inspección prevuelo a las 8 de la mañana durante el día, encontré que la luz de navegación, una luz de navegación estaba fundida. Ese reporte
genera el uso o el correcto uso y me liga el uso de otros manuales. Ejemplo, el MEL, y permitir que el avión pueda volar. ¿Cómo difiero un reporte? ¿Cómo difiero un hallazgo que tengo dentro de la aeronave y permitirle volar en condiciones seguras al piloto y para que transporte de una forma segura de un punto A a un punto B el avión, sus vidas y la vida de los pasajeros que lleva atrás? O así sea carga, ¿cómo puedo operar esa aeronave y no dejarla parada porque simplemente tengo un reporte? Una de las cosas que me ha impactado en algunas auditorías es que aviones con 15 años de uso, y yo empiezo por el libro de vuelo, y cuando uno empieza a mirar el libro de vuelo y el libro de vuelo sin reportes, ningún reporte, el avión perfecto. Cuando uno encuentra un avión perfecto, duden del avión. Algo está pasando y hay que ajustar los eslabones de la cadena. ¿Por qué? Porque no hay avión perfecto, no hay avión que no le duela algo, no hay un solo avión en el mundo que no tenga un reporte, así sea lo más mínimo, una luz. En cabinas de pasajeros sucede mucho que las sillas se trancan, que la pantalla no prende, que el baño no funciona, que la APU molestó, que por la alta operatividad se le bajó el nivel de aceite. Lo más sencillo de este mundo hasta lo más complicado debe ir reportado en el libro de vuelo. Y de allí vamos a empezar a desglosar el porqué. Vamos a aclarar un tema de conceptos muy básicos que todos deben de ustedes manejar. Al final de la presentación les colocaré esta presentación y unos documentos anexos para que si no lo alcanzamos a ver todo, la puedan repasar después, la puedan descargar y la puedan tener. Es una información muy buena y que les va a servir para toda la vida. Documento, es a la final toda esa información, independiente si es física o es digital, que yo tengo y que se está generando desde un punto. La gestión de documentos es todo ese manejo que yo le doy, pero hoy en día nos vemos abocados a que las aerolíneas lo hacen de una forma intuitiva. De allí nació la norma ISO 30.300. La norma ISO 30 te da todos esos lineamientos estratégicos, y aquí esta parte es un poquito gruesa de entender y que veo mucho texto, pero es porque es una norma y no la puedo reducir, yo no la puedo modificar. Pero les traje un pequeño extracto donde a la final la norma, ¿qué nos va a garantizar? El compliance. Van a empezar a utilizar y ver mucho esta palabra, el compliance. El compliance es esa sensación de tenerle que dar a un tercero o a quien yo le estoy entregando la aeronave, que la aeronave se encuentra en esa condición de aeronavegabilidad. Y allí nos unimos con dos conceptos. El concepto que nosotros tenemos de aeronavegabilidad y el concepto de compliance. ¿Alguno me recuerda qué es aeronavegabilidad, por favor? Profe, que la aeronave esté tanto técnico como legalmente eh, como actualizada, buena, por decirlo así, Perfecto. que tenga Entonces todo el día. yo tengo bajo los conceptos de la aeronáutica civil, yo tengo que la aeronavegabilidad es la actitud técnica y la actitud legal. O sea, tengo dos partes. O sea, esa misma palabra de aeronavegabilidad la divido en dos. Técnica, la parte operativa del avión, ya vamos a hablar un poquito de ello, y la parte documental como tal. En esa parte documental, bajo la norma ISO, se da esa parte de decir, venga, yo tengo esa garantía, que es un compliance de cumplimiento, de poderle decir al operador, al dueño de la aeronave, al licitatario o simplemente al explotador final, que yo tengo un avión que cumple con ciertas normas de calidad. Hoy en día en la industria muchas de las empresas se están viendo abocadas al uso de esta norma para poder generar mejor control documental. Muchachos, el micrófono, por favor. Bien, venimos hablando entonces cómo se nos une compliance bajo la norma ISO y ahora cómo lo metemos en la aeronavegabilidad. Todos nos hemos hablado de aeronavegabilidad. ¿Qué es aeronavegabilidad? Ya lo dijimos, actitud técnica y legal, pero ¿de dónde sale ese concepto y quién es el principal responsable de la aeronavegabilidad? Aquí vamos a mantener un tema.
¿Quién es el principal responsable? Hay que entender que la responsabilidad de aeronavegabilidad es una responsabilidad que es compartida y el piloto al mando de la aeronave es el último responsable de la aeronavegabilidad. Y les va a pasar que en algún momento de sus vidas el piloto diga, solicito una inspección por algún motivo, solicito una verificación por algún motivo. ¿Por qué? Porque él es el responsable, bajo la norma, él es el responsable y la última autoridad que determina si debe o no debe sacar un avión a vuelo. Para nuestro caso, como centro de instrucción académico, el piloto necesita entender esta parte dentro de los estudiantes. No sé si hay algún estudiante como piloto que se encuentra aquí, de PSA. Debe entender que a la final el piloto, en sus manos como piloto, se encuentra la responsabilidad de la aeronavegabilidad. Y los instructores nos debemos garantizar que esto suceda y que los estudiantes entiendan que esa es una norma establecida y que las reglas hoy prohíben que una aeronave no se debe operar si ésta no cumple las condiciones de aeronavegabilidad. Pero bien, venimos de qué es aeronavegabilidad. Esta aeronavegabilidad a la final se define como estas dos condiciones que deben ser cumplidas, que es aptitud técnica y legal, ¿cierto? La parte aptitud técnica y legal se desprende de estos dos conceptos. Hay un tema de definición, estos dos, el concepto anterior y estos son extraídos directamente de la FAA, donde nos da ese concepto básico, porque siempre nos dicen aptitud técnica y legal, pero ¿de dónde sale? Sale de el Type Certificate, que es el documento que conforma y donde la aeronave debe, ahí dice, the aircraft must be conformed that the type certificate that it's. Cuando esta aeronave está configurada y la definición de aeronavegabilidad se cumple, es porque yo estoy cumpliendo con mi Type Certificate, con mi certificado tipo, ese documento que dice como tal que la aeronave nació con un tipo de diseño y ese certificado tipo tiene unas hojas de datos y tiene unas cosas que lo suplementan y tiene otras cosas que se le añaden y que lo pueden modificar y que pasan muchas cosas a través de su vida, pero ese Type Certificate es único para su aeronave y es de allí de donde sale y yo debo operar ese Type Certificate, esas características, yo debo cumplir con esto, haciendo que la operación de esa aeronave sea segura. Y es de allí donde viene que para nosotros siempre nos dicen actitud técnica y legal, pero ¿de dónde viene? Desde el nacimiento de la aeronave, desde el Type Certificate. Entonces, vamos a empezar por allí. Certificado tipo y hoja de datos, certificado tipo suplementario. Vamos a empezar. ¿Qué es el concepto? Este fue un concepto que nació hacia el año de 1919, donde, bueno, empezó el tema de la aviación y empezamos a trabajar con todo el tema aeronáutico y empezamos a trabajar y a crear las aerolíneas, las empresas y empezaron a salir conceptos y empezaron a salir, bueno, venga, que es que necesitamos hablar el mismo idioma. Y empezaron los diseñadores, todos los fabricantes de aeronaves empezaron a querer diseñar y entender cómo yo fabrico mi aeronave y cómo voy a empezar a generar, cómo hablo el mismo idioma. De allí es donde nace que el concepto de certificado tipo es un documento que se expide para indicar esa aeronavegabilidad de diseño tipo de la aeronave, que es fundamental tener claro eso, porque yo tengo un tipo de aeronave, y el certificado es emitido por una entidad regulatoria. Recuerden que nosotros tenemos una entidad que recomienda a todas las entidades regulatorias de cada país cómo se debe hacer el manejo de esa gestión documental. La OASI nos indica muchas recomendaciones, pero a la final el ente regulador de cada país es el que se va a encargar de poder tener su propia certificación, su propia forma de certificación para donde es un país fabricante. Y después de que es emitido, ya no se puede modificar. Pero me van a decir, ¿cómo así? Sí se puede modificar. A ver, existe el Type Certificate y está el Supplemental Type Certificate, que es la forma de modificación, pero lo que está haciendo es suplir, complementar ese Type Certificate básico, el maestro. El original
queda allí y no se puede modificar porque va a seguir único, pero de allí se empiezan a desprender todas las modificaciones, adiciones a esa forma de operación de algún diseño tipo de alguna aeronave. Es fundamental tener presente el Type Certificate y el Type Certificate Datasheet. ¿Por qué? Porque para mí me dice el certificado tipo cómo está construido mi aeronave. A la final a mí me dice, en algunos casos, en algunos momentos les digo, es como el registro civil suyo. O sea, es único. Es el único que le dice de dónde nació, de dónde salió, por qué salió y a quién se le concedió. En este caso es igual, es el registro de nacimiento de un tipo de avión y es de allí de donde nace toda la infraestructura que se monta y por eso es fundamental cumplir con el Type Certificate. Si yo cumplo con ese certificado tipo y me apego a la hoja de datos del certificado tipo y todo mi plan de mantenimiento va desglosado desde el certificado tipo y su hoja de datos, estoy cumpliendo a cabalidad con aeronavegabilidad. Y si cumplo con aeronavegabilidad, tengo mi avión, bien. Y la parte documental, bien. Tengo dos normas que estoy cumpliendo y los estoy haciendo cumplir a cabalidad. Entonces es de allí donde viene todo este proceso. Es fundamental entender. El certificado tipo se puede definir en sus hoja de datos. Yo puedo encontrar toda esa parte, esos lineamientos y esas capacidades y todas esas limitaciones, porque también los aviones tienen limitaciones y esas limitaciones yo las veo y me veo abocado a consultarlas cuando yo tengo diferentes tipos de operaciones. Yo puedo tener una operación de una aeronave, vamos a hablar de una aeronave, a ver que todos conozcan, un Airbus 340. Yo puedo tener mi avión limitado al uso de pasajeros o limitado al uso de carga. Yo puedo ser LATAM Cargo y tener un Airbus 340 y ser 100% carguero, pero puedo coger ese mismo avión y hacerle una reconfiguración y volverlo pasajero, o hacer una combinación mixta y volverlo combi. Pero dependiendo de su capacidad estructural y su forma de operación, depende también cuántos pasajeros puede llevar, cuánto es el techo máximo operacional, capacidad de combustible, todas esas características nos vemos abocadas siempre a consultarlas a la hoja de datos del certificado tipo. Pero hay algo fundamental que hay personas que confunden y es muy bueno tenerlo presente, que es la categorización. Existen estas categorías porque no es la misma categoría para nuestro avión, nuestro PA-28 que tenemos en la academia y lo tenemos aquí, y nuestros pilotos y los grandes pilotos que van a salir para nuestras futuras generaciones están empezando aquí en el PA-28, pero van a llegar a ¿cuál avión? A cualquiera. Hay muchos aviones. En este caso les traje el Dreamliner, pero de aquí en adelante cualquiera puede ser cualquier avión. Entonces hay que entender las categorías con las cuales yo estoy operando, con las categorías con las cuales yo estoy rigiéndome, y cada norma es diferente y las normas y conceptos, restricciones, limitaciones, dependiendo de la categoría, perdón, limitan la forma de operación. ¿Qué los invito? Muchachos, los que están ya haciendo prácticas o los que están próximos a ir a prácticas, donde ingresen a sus prácticas, conozcan su avión, averigüen qué categoría es, qué norma está utilizando, porque dependiendo de la categoría y la norma de operación, tienen criterios y formas de operación totalmente diferentes. No es lo mismo operar un Airbus 320 que operar un Kinect C90, que operar un 1900, que operar un Gulfstream, o que operar un Jetstream o un PA-28. Todas las normas son diferentes, pero a la final siguen siendo aeronaves. Y esa aeronave tenemos que mantenerle esa aeronavegabilidad independiente de la categoría en la cual opere. Bien, y de allí nace otro concepto, porque decíamos que no podemos modificar el Type Certificate, que es esa parte maestra, es ese registro de nacimiento de la aeronave, de ese tipo de avión, pero yo sí puedo hacerle al documento
que la entidad regulatoria me certifique y que pueda suplir una modificación. Así como veíamos en la imagen inicial, teníamos el parangón entre un 737 raya 100 y un 737 MAX, donde tenemos una modificación de aviónica, donde tenemos una modificación de sistemas y que ya sabemos todo lo que eso implica en temas de peso, peso y balance, carga de pasajeros, uso de combustible, eficiencia en tiempo, eficiencia aerodinámica, etc., etc., etc. Todas esas modificaciones a la final sigue siendo el mismo Type Certificate, solamente que va con unas evoluciones que va cambiando, va generándole mejores garantías operacionales. ¿Y yo cómo lo puedo modificar? ¿Cómo puedo hacerlo mejor cada vez? Con un STC, con un Supplemental Type Certificate. Yo puedo tener mi aeronave y decir, yo quiero hacerle algo adicional. Los invito a que conozcan y aprovecho para invitarlos a una de las conferencias que vamos a estar trabajando la próxima semana, que es Kinnear Series. Allí vamos a ver un tema que es súper curioso, se los adelanto, es un STC que se inventó un señor de apellido Ricebeck y él dijo, yo quiero ir en mi avión a esquiar, pero los esquís son muy largos y utilizó un Supplemental Type Certificate para poder llevar esquís. Una de las cosas curiosas de la aviación. Y utilizó un documento legal para poder hacer una modificación a un avión y a un tipo de avión. Y de allí en adelante, ese Supplemental Type Certificate se quedó con la fábrica. Entonces, es un tema interesante saber que yo puedo tener mi avión, mi certificado tipo, y decir, venga, si no lo puedo modificar, pues ¿cómo lo mejoro? Y ese cómo lo mejoro como fabricante, yo puedo modificarlo con un Supplemental Type Certificate dándole todas esas garantías de poder mantener esa misma forma aerodinámica, esa misma forma estructural y seguir cumpliendo con mi certificado tipo y poder decir, venga, tengo un suplemento que me va a dar unas garantías y va a generar una modificación. Todas las empresas, todas las aerolíneas lo utilizan. Los fabricantes utilizan para ir generando esas mejoras. Desde un STC sencillo donde hace configuración de software, donde cambio de componentes, cambio de computadores, sistemas operativos, actuadores de flight controls, todos los sistemas se pueden ver abocados desde el sistema más pequeño al sistema más grande al uso de un STC. De allí es fundamental tener presente esta hoja de datos. Esta hoja de datos, el Type Certificate Data Sheet, va muy ligado y algunos dirán, pues sí, va ligado, porque a la final es donde está la información. Les traigo una anécdota. Nos pasó en la empresa donde trabajo, nos pasó, teníamos un avión operando en Colombia, matrícula HK, llegó siendo matrícula November, aceptado por la Aeronáutica Civil, reinspeccionado todas las veces que quisieran. Y en una de las inspecciones, un inspector de gestión de aeronavegabilidad nos hizo una pregunta y en la pregunta nos corchó. Nos vimos abocados a la verificación del Type Certificate y empezar de ceros. Ya nos había pasado por las manos ese avión todas las veces que quisieran, no solo mía, sino de todos. Y el Supplemental Type Certificate le hizo una modificación a una posibilidad de uso de las palas y el tipo de palas que estaba en un suplemental no hacía parte del Type Certificate de la cheat. Esa pequeña pregunta nos dejó el avión en tierra un mes hasta que no hicimos validación con el fabricante. Entonces, por consejo de experiencia, conozcan su avión y allí aprendí a manejar este tipo de documentación mucho más, porque la verdad a todo el mundo se le pasó y al operador anterior se le pasó y nunca hubo esa oportunidad y allí es donde nace esta anécdota que es curiosa, que no fue nada malo y pasó por todas las autoridades, simplemente faltaba una hoja en un récord de mantenimiento de como de 15 años atrás y
Nadie se había fijado en eso. Entonces, mi invitación aquí es, no solamente tengan el TIE Certificate y validen que todos sus STCs estén cumplidos, sino que la hoja técnica de datos sea la hoja descriptiva de lo que usted está viendo. ¿A qué me refiero? Coja su avión y verifique que lo que usted está viendo físicamente corresponda con lo que está escrito en papel, porque pueden haber cambio de componentes y si no quedan registrados, hay algo que está empezando a no generar esa sincronía de trabajo para que lo tengan presente. Bien, de allí nace un tema, dentro del todo el tema de modificaciones y todo el tema de lo que hace el fabricante y todo lo que el fabricante intenta en mantener toda esa buena aeronavegabilidad y todo el tema de seguridad operacional constante, nace un tema que los fabricantes nos ayudan y los entes regulatorios nos ayudan, es la Directiva de Aeronavegabilidad. Este documento, cuando les llegue a sus manos, no lo miren como algo malo, porque muchos todavía piensan en que llegó una directiva, nos quedó el avión en tierra. No necesariamente. Llegó una directiva y dejó el avión en tierra. Sí, pero estoy salvando vidas, estoy haciendo mi operación de una forma mucho más segura. La seguridad operacional la hacemos todos. Y si yo tengo mi seguridad operacional siempre a la vanguardia, generando un constante cambio, me va a generar la posibilidad de que cuando tenga una directiva de aeronavegabilidad que me deje en tierra el avión, no importa, es para hacer operación más segura, para generar mejor oportunidad de darle más garantía, un mejor compliance al cliente y hacer que mi avión esté aeronavegable. La Directiva de Aeronavegabilidad, documento de carácter mandatorio que emite el ente regulador de fabricación. Entonces, de allí nos empezamos a ver abocados a otro documento que va muy ligado a este, que es un Service Bulletin, que ya los vamos a ver. Recomendación, siempre miren dentro de las directivas de aeronavegabilidad la aplicabilidad propia, tanto tipo componente, tipo aplicativo de aeronave o tipo aplicativo por forma de inspección, porque hay conceptos que pueden llegar a variar y siempre es necesario a veces solicitar una revisión. Muy pocas veces me ha pasado, pero sí hemos tenido que pedir o soporte técnico adicional a la fábrica o una revisión de algún concepto. Principalmente no me pasa esto cuando estamos hablando de un componente que no es controlable, como una caja de edición, como tipos que tengan que ver con modificaciones que son de forma, más no de fondo. Para los componentes clase 1, clase 2, casi no hay inconvenientes o no hay cabida a dudas o inconvenientes con una directiva de aeronavegabilidad, pero sí es un documento que te va a dar todos los beneficios para ti como operador de poder decir, tengo una aeronave y debo dejar un registro. Uno de los errores que muchos talleres, principalmente talleres aeronáuticos, cometen es que no dejan un registro de la directiva de aeronavegabilidad verificada versus el avión. ¿A qué me refiero? Llega una directiva de aeronavegabilidad, un ejemplo, otro avión, un King Air, puede ser un King 300, que vamos a ver la otra semana, un King 300, y llega la directiva de aeronavegabilidad y dice King Air Series, pero yo tengo un F90, pero esto es para un 300. Hay algunos que simplemente no dejan un registro de que se efectuó verificación y que no le aplica por algún motivo, o por modelo o por serie número. Puede suceder que usted tenga el mismo tipo de avión, pero la serie número no le aplique. Es para un King 300 y tienes un King 300, pero la aplicabilidad en serie número, no sé, llegó hasta el Fostrolima 1000 y vos tienes el Fostrolima 1200. Antes no me aplica. Entonces, como no me aplica, no deja un registro de que se efectuó verificación de la AD y como no dejan un registro de ADs,
de por lo menos esa verificación documental, ese cruce de información de lo que yo estoy viendo en el papel versus el avión que tengo físico, en algunos momentos, en las inspecciones anuales aquí en Colombia sucede algo. Yo debo presentar mi aeronave en diferentes programas, si es aeronavegabilidad continuada cada año o debo hacer una inspección cada 100 horas y presentarlo a la aeronáutica civil, si no es aeronavegabilidad continuada. Entonces, en esas inspecciones, el director de aeronavegabilidad o el inspector de la aeronáutica civil puede solicitar ese registro. Y si no tienes un status report, que es uno de los documentos que vamos a ver más adelante, si no tienes ese status report que sea con cumplimiento de verificación de directivas, fácilmente te puede dejar el avión en tierra varios días. Viene otra invitación para ustedes. Está pasando al mundo laboral. Aparte de conocer su avión, conozcan la parte documental. ¿Cómo yo le garantizo a esa aeronave que yo tengo, a la cual estoy haciendo mantenimiento, que estoy empezando a conocer, cómo se garantiza y se gestiona internamente toda la parte documental? Si nosotros no hacemos eso, nosotros estamos bajo la parte 39, la definición de producto aeronáutico, y la parte de aeronavegabilidad me aplica para un componente o un producto aeronáutico clase 1 o clase 2. Punto, sencillo. Y estamos regulados bajo el Código Federal, en este caso para la FAA, bajo el Código 14, parte 39, es igual la misma parte para Colombia. RAC 39, también tenemos un régimen sancionatorio. Si yo no cumplo con esa parte regulatoria, el efecto es que puedo acarrear que si no cumplo con una directiva voy a tener la sanción. ¿A quién sancionan? Al técnico por omisión, por no cumplimiento, al inspector, al gestor de aeronavegabilidad, al gestor de mantenimiento